Saludos para todos aquellos que están interesados en este tema fascinante del flamenco y para quienes en esta oportunidad convocados por el Congreso Iberoamericano de Flamenco participamos con el entusiasmo con el que esta danza, que es patrimonio de la humanidad, genera. He tratado de buscar la mayor parte de literatura posible sobre el flamenco y ciertamente es abundante. Existen muchas tesis doctorales, existen muchas descripciones, trabajos puntuales donde desarrollan temas específicos que le competen al flamenco: música, canto. Otros que hacen todo un recorrido histórico, otros que elaboran todo su significado sociológico, otros que establecen una suerte de comparación entre una cultura estrictamente local como la andaluza y aquella otra nacional como la española. Otros que perciben una mirada más universalista y como que esta región del sur de España ha sido aquella que a lo largo de la historia fue transitada por personas, por viajeros provenientes de los distintos continentes. Pero tal vez lo que nos hace falta cuando hablamos de flamenco es un poco recurrir al análisis de la forma como los bailadores y bailadoras se desempeñan en el escenario y a partir de allí elaborar un conjunto de ideas y luego demostrar sus conexiones históricas. La mayor parte de quienes han trabajado textos sobre flamenco lo que hacen es identificarlo a 1850 como el límite en el tiempo a partir del cual se puede afirmar con total énfasis y sobre todo con pruebas documentales a la mano de que esta danza, este baile universal fue ubicado en Andalucía, particularmente en Sevilla, Cádiz, Córdoba. Vamos a ver si es que a través de una especie de conversación con ustedes enarbolamos o sacamos algunas ideas que nos permitan identificar las características particulares de la ejecución con aquellos encuentros o desencuentros que han existido a lo largo de la historia con los pueblos que se asentaron en este lugar y que reclaman para sí este patrimonio universal. Uno de los elementos vitales para investigar la danza constituye no tanto la diversidad de textos que se hayan escrito sobre ella, sino qué conexiones tiene el tipo de movimientos que se ejecutan, el tipo de expresividades que se colocan en un escenario, hacia dónde están dirigidos los sonidos que se emiten desde los escenarios, hacia dónde conducen las extremidades, porque resulta que son los elementos de diálogo más importantes, de diálogo con el mundo, del bailarín con el mundo, porque es inexistente la presencia de individuos al margen de los colectivos. Los individuos los colectivos están dentro de los individuos. Entonces no pueden existir bailarines, bailarinas o bailadores y bailadoras de flamenco que no tengan su conexión con las formas de existencia concreta de la población andaluza. Eso es imposible. Como es imposible además que esas características que desarrollan el escenario
nosotros podamos encontrarlos en otros escenarios culturales del mundo. Entonces, pensemos qué o cómo se ejecutan estos movimientos en los escenarios, ¿no? Miren que una característica que salta de inmediato es aquella que pone los cuerpos en tensión. Ponen los cuerpos en tensión. Y las preguntas para cada afirmación que nosotros hagamos siempre tienen que tener un fundamento en la vida andaluza o en la historia andaluza. ¿Qué significa entonces poner los cuerpos en tensión? Una característica importantísima. En tensión, y además el segundo movimiento característico es aquel que están ejecutando los pies sobre los escenarios. Esto de como querer roturar la tierra, profundizarlo y hacer que se escuchen esos sonidos en lo más profundo de la tierra. El otro elemento que tenemos que reflexionar o que lo podemos sacar como característica de la ejecución del flamenco son aquellos movimientos que tienden hacia fuera de los individuos, ¿no? Los brazos extendidos o los cantos hechos al viento, que es algo así como si en el primer caso de los pies golpeando el piso y que se escuche en las profundidades de la tierra, aquel otro significaría la intencionalidad de querer comunicarse con mundos, con deidades que están más allá de la percepción nuestra, que están en los cielos, que están en las alturas. Entonces, digamos que nos podemos quedar en esas tres características: cuerpos tensos, golpe con mucha fuerza y con mucha intensidad hacia el interior de la tierra, y expresividades y cantes que están dirigidos hacia el espacio exterior. Y ahí les voy a referir un poco a la historia comparada. Nuestros pueblos indígenas amazónicos, me refiero a la Amazonía de América del Sur, tienen algunos rituales interesantísimos que tienen que ver precisamente con estos golpes a la tierra. Hacen esos rituales y tienen a una deidad que se llama Anaconda, como aquella que representa la forma como los ríos se van desplazando a lo largo de la Amazonía. Ellos presumen que este animal encarga esa forma de desplazamiento de los ríos. ¿Y por qué tendría que ser eso importante? Porque los ríos son los organizadores de la vida, de la sociedad y por lo tanto de la historia de los pueblos amazónicos. Entonces, cuando los nativos organizan sus rituales, lo que hacen es llevar una suerte de tronco que simule la presencia de la anaconda. Y a ese tronco, cada vez que sale un bailarín al escenario, cada vez que sale alguien que va a representar el rito, lo que hace es golpearlo y golpearlo constantemente. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la intención de esta ritual? Es algo así como tener siempre despierto a su deidad, a su Dios, para que despierto atienda las necesidades vitales de la población. Entonces, yo estoy haciendo este ritual, te lo estoy haciendo en tu honor, y siendo tú mi deidad, los rituales tienen que constituir elementos o gestos donde la población necesita la atención de los dioses o la reciprocidad de los dioses para que les otorguen todas las posibilidades de reproducción de su sociedad. Quiere decir, el agua que necesitan para ser sus siembras.
Entonces, estos rituales, que además no son exclusivos de la Amazonía, también lo tienen los grupos australianos, me hace un poco pensar en la forma como estos movimientos de tanta intensidad y de querer comunicarse con las profundidades de la tierra, que es propio del flamenco, tenga que ver con esa necesidad de comunicarse con los dioses que están debajo de la tierra, con los dioses subterráneos, con los dioses que además moran juntos con sus ancestros. ¿Y para qué es que necesitan estar conectados con esos mundos? Porque desde allí van a surgir, por decir, si son campesinos, desde el interior de la tierra van a hacer que las sementeras crezcan. Porque desde allí van a nacer en espacios que después se convierten en sagrados el agua que va a regar o permite regar las sementeras. Entonces estos gritos de los pies en los escenarios dirigidos hacia el fondo de la tierra tienen que ver con la comunicación con los ancestros y con sus dioses que moran, con sus dioses subterráneos. Recordemos además que los seres humanos somos muy conscientes a lo largo de toda la historia que vivimos o desarrollamos nuestra vida común en la superficie de la Tierra. Pero la superficie es un espacio de límite, porque hay todo un conjunto de vida de seres misteriosos, subterráneos, dioses. Y además allí están nuestros ancestros, nuestros antepasados, aquellos que han hecho posible nuestra presencia en la superficie de la Tierra, que se tiene la confianza que todos ellos van a estar vigilándolos y por lo tanto proveyéndoles de todas las necesidades para que estos puedan reproducir sus existencias o garantizarse la reproducción de sus existencias. Yo creo que las cosas aquí van por ese lado. Veamos que no es la única razón, porque finalmente hay otras que tienen que ver con acontecimientos históricos que nos permiten decir que la suma de la comunicación con lo subterráneo, con estas cosas, con estos acontecimientos históricos, son los que finalmente le van a dar esa potencia y vitalidad con la cual se golpean los pisos. El otro aspecto que les mencionaba era esta comunicación con las alturas, la posición de los brazos, el movimiento, estos movimientos tan minúsculos, pero que en la suma de esos elementos minúsculos van generando un conjunto de contenidos y de códigos que son transmitidos hacia las alturas, en particular cuando hay una reproducción en los cuerpos de los cantes, o cuando hay una escenificación de los cantes a través de los cuerpos, para ser más preciso. Lo que existe es una necesidad de comunicarse con el exterior, más exactamente con el mundo de arriba. Entonces, ¿yo para qué necesito comunicarme con el mundo de arriba? Es que el mundo de arriba es el mundo de los cielos, es el mundo de las estrellas, es el mundo de las tinieblas, es el mundo que me es observable, a diferencia del mundo que está debajo, es el mundo que yo puedo observar y que además yo puedo leer. Todas las culturas, digamos, entre comillas, primitivas, sus restos tienen que ver con elementos que le permitían leer en los astros lo que iba a ocurrir a lo largo del año, para así programar su producción, para así programar sus rituales, para así programar todos los acontecimientos en su vida. Entonces,
lo que existe en esta posición de brazos extendidos hacia el infinito es un cante, además, que se expresa de manera aguda, tratando de que esa voz llegue a los últimos rincones de los cielos. La idea es comunicarse con los dioses de las alturas. La idea es que esos dioses de las alturas ofrezcan panoramas más claros a ser interpretados y por lo tanto elementos que permitan programar la actividad económica, la actividad social y la actividad ritual de la región. Entonces, digamos que cada uno de estos elementos que participan del flamenco, que es el canto, que es el baile, que es la percusión, nosotros desde la posición de los cuerpos podemos dar una imagen de querer ser integradores de los distintos mundos. El mundo de abajo, el mundo de la superficie, el mundo de aquí y el mundo de las alturas. Esos tres elementos estrictamente conectados y además representados en las posturas, en los movimientos, en los elementos de tensión de los cuerpos al ejecutar el flamenco. Pero bien, no son los únicos elementos, obviamente. No son los únicos elementos que pueden estar representados en estas ejecuciones fantásticas de tantos bailadores con los cuales el flamenco ha enriquecido la danza en el mundo, ¿no? Y entonces aquí vamos a hacer algunas referencias históricas. Andalucía es una región que está presente a lo largo de toda la historia. Está presente en los textos de los griegos clásicos. Platón habla de la Hispania. Y además en la diversidad de mitos que se refieren a esta región, habla de la Atlántida como una región ubicada en el plus ultra, en el más allá. Y claro, porque la Bética era una provincia griega y la Bética es el espacio donde hoy ocupa Andalucía. Y además dice que las columnas de Hércules que están ubicadas ahí en el estrecho de Gibraltar fueron construidas con Hércules cuando abrió la conexión del mar Mediterráneo con el mar Atlántico. Digamos entonces que es una región que fue altamente representativa para los griegos. Allí estuvieron Séneca, uno de los filósofos más extraordinarios de los griegos clásicos, es natural de Córdoba. Luego, esa es una región por la que pasaron muchísimas tradiciones que forman parte de la historia universal. Estuvieron, después de los griegos, los romanos. También fue una provincia importantísima, Hispania, para Roma. Después de Roma estuvieron los visigodos, y después de los visigodos estuvieron los que, aunque ahora eso ya está releído de nuevo, esta invasión imaginada de los moros a España. Vamos a tener que ponernos en la idea de que es una región que a lo largo de muchísimos siglos se consideró como la más desarrollada de la península ibérica. La presencia de los griegos, la presencia de los romanos le daba esa categoría.
muy distinto a lo que ocurría en el norte de Andalucía. Y no voy a decir qué es lo que pasa en el norte, pero lo más desarrollado en ese tiempo estaba en el sur. Ese lugar, además, que desde 1492 se convierte en el centro de operaciones que conecta el continente europeo, particularmente las regiones que estaban en el sur de España, con todo el nuevo continente, nuevo para Europa, que encontró Colón cuando quería encontrar a las Indias por la espalda, ¿no? A la India por la espalda. Lo que significa además que siglo XVI, siglo XVII, aparte de toda la tradición histórica de ser la región más desarrollada o la provincia más desarrollada, griega y romana, en el siglo XVI, en el siglo XVII, tiene un boom espectacular porque se trataba de la puerta de entrada de todo lo que venía del Nuevo Mundo. Reitero, Nuevo Mundo para Europa. Por allí ingresaban personas, animales, vegetales y sobre todo minerales. Minerales que, dicho sea de paso, en todos estos siglos en los cuales el continente fue colonia de España, el continente americano, ingresó por ahí la plata de Potosí. Lo que significa en términos reales es que esta zona donde ingresaban los recursos económicos fue la puerta de entrada de los elementos que permitieron financiar la revolución industrial. Es una zona a través de los cuales ingresaban estos minerales y permitió todo este desarrollo extraordinario que significa el ingreso a la modernidad a partir de cambiar los sistemas de producción que antes estaban en el campo para constituir en las ciudades todos estos consorcios industriales. Pero bien, Sevilla Sevilla, toda la región de Andalucía, se convirtió en la puerta de entrada. Todos esos recursos que ingresaron no se quedaron en la región, salieron. Y al salir, lo que además generó es que la población que estaba allí, a la que le ingresaba el dinero fácil, se sumió en una especie de, que ha servido para acusar a los andaluces, de holgazanería. Tenían tantas riquezas que ya no era necesario trabajar. Tenían tanto dinero que no era necesario preocuparse por los sembríos, no era necesario preocuparse por iniciar un proceso de desarrollo industrial paralelo al que tenían los Países Bajos o tenía Inglaterra. Por lo tanto, cuando ese comercio baja después de 2 siglos y algo más, la región se convierte en una región decadente, en una región donde pierde su encanto económico, pero además no está preparada para hacer el cambio de una población que estaba, digamos, más encuadrada dentro de lo superfluo, a convertirse en aquella que lidere los procesos de modernización de la región. Entonces se queda como si hubiese estado en el siglo XV. Mientras las regiones del norte, en particular Francia, Inglaterra y los Países Bajos, entran paulatinamente en un proceso de modernización. Modernización que significó
en los imaginarios algo importantísimo. Es decir, que se deja de tener al campo como el imaginario primordial de los desarrollos económicos. El campo, después de la invención de la agricultura, después de varios milenios, que constituyó muchas mentalidades, muchos imaginarios, mucha música, mucha danza alrededor de la explotación de la tierra, muchos dioses alrededor de la explotación de la tierra, dejaba todo eso y se embarcaba confiado en el desarrollo que la modernidad le estaba proporcionando. Esta idea de entrar en un proceso de industrialización donde hay un conjunto de producción en serie, lo que hacía es que Europa se confíe en que ese sistema de producción le iba a resolver todos sus problemas de hambre, de vivienda, de vestido. Y por lo tanto, lo que hizo es que Europa se desenganchara o pretendiera desengancharse de su pasado. Ya no miraba al atrás como el elemento que le permitió construir sus procesos productivos, construir su historia, sino que comenzó a mirar al futuro con confianza, se desenganchó del pasado, se desenganchó de las tradiciones y tuvo una fe ciega en la ideología del progreso. Ahora bien, la mayor parte de Europa estaba inmersa en esa ideología. Con esa ideología, además, se llega al siglo XIX, revolución industrial. Pero la región por la cual había ingresado los recursos para financiar esa revolución industrial se quedaba sin nada. Se quedaba vista, además, por aquellos que estaban dentro de la ideología del progreso como una zona más primitiva, como la zona más primitiva de Europa. Como la zona más primitiva de Europa. O sea, los que le permitieron financiar la puerta de entrada del ingreso de los recursos para financiar la revolución son los mismos que después le otorgan características tribales, características de zona más retrasada culturalmente hablando de Europa, zona exótica. Y entonces así llegamos al siglo XIX. Y los que estaban totalmente involucrados de esta ideología del progreso miran a esta zona del sur de España como si fuera una región exótica, como una región rara, como una región que se había quedado en el tiempo, como una región que para el continente representaba el pasado, mientras el resto del continente miraba el futuro. Y por lo tanto, lo que hay aquí es la presencia de un conjunto de viajeros franceses e ingleses que van a buscar a mirar a esta zona rara. En general, ahí también tengo otra perspectiva. Porque los viajeros no son viajeros ingenuos. Estamos en revolución industrial. Y la Europa lo que necesita es abrir otros mercados. La producción en serie lo que hace es que los comerciantes, los empresarios, busquen por todos los rincones del mundo nuevos mercados. Y para eso lo que hacen es enviar sus viajeros. Enviaron viajeros a todo el continente americano, enviaron sus viajeros al Asia y además iniciaron lo que se conoce como el segundo proceso de colonización en el mundo, en el África. Se trataba de abrir mercados. Y entonces Andalucía era un mercado, tenían que conocerlo los viajeros,
en el que se podía colocar muchos productos modernos, porque era una zona antigua para los europeos. Y entonces lo que hacen esto es escribir una serie de relatos donde destacan lo más exótico de la región. Y dentro de ese exotismo lo encontramos el flamenco. Es decir, de ser una zona desarrollada para tiempo de los romanos, para tiempo de los griegos, de ser la cara más desarrollada hasta antes del siglo XV, de ser la zona privilegiada por donde ingresaba la riqueza de los minerales traídos del continente americano, se convirtió en el patito feo de Europa por razones históricas. Pero al mismo tiempo también había la necesidad, aparte de este proceso de industrialización en el mundo, de constituir lo español, constituir la nación española. Pero para constituir lo español había que recurrir a distintos elementos que permitan caracterizar una identidad española. Y por estas cosas del destino, las cosas más importantes, las cosas diferenciadoras, las encontraban en Andalucía. Pero al mismo tiempo tenían esa doble perspectiva de decir, bien, quiero ser español, pero también quiero ser moderno. Necesito lo que me da Andalucía como elementos que me diferencian del resto de países o de estados-nación del mundo, pero al mismo tiempo sé que Andalucía es la región más pobre, más antigua de Europa. Entonces lo que existe es todo un proceso de españolización de lo andaluz. O sea, pero sin decir que es andaluz. Y entonces creo que allí, bueno, aparte de eso, hay todo un proceso de revitalización de la producción, de los sistemas agrarios en la región. Hay la presencia de una cantidad impresionante de comerciantes, de viajeros, de mineros, que convierten a la zona en nuevamente de altísima circulación social y cultural en el mundo. Convertida así, creo que la región sentía necesidad de muchas cosas. Una es de no presentarse región atrasada, porque tiene muchos antecedentes históricos que lucir. Por otro lado, quiere ingresar al Estado-Nación español, es cierto, pero con características propias. Quiere defender aquello que es suyo, que España lo reconozca como español, pero al mismo tiempo que diga que forma parte o que proviene de Andalucía. Y porque además hay una cantidad impresionante de viajeros, como les comenté, comerciantes, mineros, como que es una zona al mismo tiempo que exótica, de mucha movilidad social, donde uno puede encontrar de todo, tal como dice Ortega y Gasset. En esas circunstancias, donde hay un crisol de movilizaciones de culturas y de pueblos, creo que la región siente mucho la necesidad de reafirmarse en lo suyo, en lo propio, en lo que ellos creen que es auténtico y que ningún otro pueblo u otra provincia puede replicar. Creo que ahí existe la necesidad de decir nosotros somos. Y esa es una manera que yo creo que es cómo se construyen las identidades colectivas. Es decir, y esta es una particularidad de Andalucía, es decir, yo quiero estar abierto al mundo, pero quiero estar abierto allí en calidad de una cultura productora. Y para estar allí tengo que dar cuenta de todo este extraordinario pasado que ha ocurrido en mi región
y del que no tengo otra forma que decirlo sino a través de la fortaleza de mis piernas, la fortaleza de mis cuerpos tensos, con mis gritos hacia el mundo de las alturas o hacia el mundo social, hacia el mundo moderno. Quiero ingresar allí, pero a partir de mi propio desarrollo cultural. Entonces, esas posturas que antes les había tratado de explicar, que se trata de comunicar mundos diversos, internos en la Tierra, el superficial donde estamos, el de las alturas, se complementa con todo este proceso histórico. Por lo tanto, lo que hace es reforzar las posturas de los cuerpos y los golpes a la Tierra como quien reafirma las propias identidades, pero abiertos al mundo. No es, digamos, casualidad, aunque esto se ha producido en 2010, el reconocimiento como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad al flamenco. Entonces, responde la región con una vitalidad extraordinaria en su bailarina. Creo que estas conexiones entre mundos diversos, creo que estas conexiones, además con procesos históricos, son los que necesariamente tenemos que trabajar cuando hacemos una investigación de la danza. En esta oportunidad quería hacer referencia a ellos como para incluirlos dentro del análisis cuando trabajamos una danza tan importantísima como el flamenco. Y creo además que eventos con los cuales en esta oportunidad hemos sido convocados, mi agradecimiento a quienes son los responsables de la organización de este convocatorio, para ofrecer algunas ideas sobre esta danza tan representativa en el mundo y sobre todo aquella que con su sola presencia de escenario hace que capte la atención de los espectadores que están allí y de aquellos que no estándolo encuentran como que es una voz propia, una voz muy particular, una voz que sirve de referencia a toda esta larguísima historia de la universidad, a toda historia universal, en una región en la que ha sido o ha servido tránsito para la comunicación entre todos los continentes y todos los pueblos. Por eso tengo la firme convicción que estamos hablando de una danza que funciona como un conector de la diversidad de pueblos y de la diversidad de culturas. Y que ese conector nosotros lo podemos encontrar cada vez que un bailador, una bailadora se ubique en un escenario. Porque eso de llamar la atención no es una cosa gratuita. Significa que está sintetizando un conjunto de códigos universales que los interpretan y que además los devuelve como un código estético. Muchísimas gracias por su atención y espero que continuemos con esta conversación, que la ampliemos las ideas, porque hay muchas que se quedan por allí, que por razones de tiempo uno no los puede expresar, pero tengo la seguridad que mientras más participemos de estos eventos, tendremos más luces sobre un elemento tan vital de la cultura andaluza. Muchísimas gracias.